Un centro libre de sujeciones es un centro en el que no se utilizan sujeciones físicas o químicas para cuidar de las personas mayores en el caso de residencias de mayores. ¿Y qué son sujeciones físicas o químicas? Bueno, vamos a centrarnos en este caso en las sujeciones físicas. Una sujeción física es toda aquella medida que, impuesta de una forma externa a una persona, le impide la libertad de movimientos, su normal actividad o incluso su libre acceso a una parte de su cuerpo a través de una medida que se le impone, como habíamos dicho, de forma externa y de la que le es muy difícil librarse de ella. Bueno, la cultura de los cuidados va evolucionando con los tiempos. Hasta hace muy poquito, incluso ahora todavía, en algunos centros o en algunas sociedades, se entiende que cuidar es proteger, prima la protección sobre otros valores o principios en lo que es el cuidado. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se podía hacer de acuerdo con esa cultura de cuidados? Pues sujetar para que una persona no se cayese, pues se le ponía una cincha en una silla. Para que no se quitase una sonda, se le ponían unas muñequeras. Para que no se cayese de la cama, pues se le ponían unas barandillas. Simplemente era la manera que se entendía y que todavía se entiende en algunos casos y por algunas personas como la mejor manera de proteger cuidando al mayor. La sociedad y la cultura va evolucionando y prima cada vez más el respeto al derecho de la persona, a su autonomía, a su libertad de movimientos, a protegerle, dándole los apoyos que necesita y no precisamente con lo que es la protección a través de medidas físicas, quitándole o privándole de derechos. Es decir, pasamos de una sociedad que cuida protegiendo a una sociedad que cuida respetando los derechos de la persona. En el año 2011 empezaba a moverse en España, ya había algunos pequeños centros libres de sujeciones y en ese momento Los Llanos decide incorporarse a esta manera de cuidar e inicia una andadura en la que tarda en recorrer 3 años junto a la Fundación Cuidados Dignos para conocer y saber cómo se puede cuidar sin limitar esos derechos fundamentales de las personas. En el año 2014 Los Llanos se certifica como centro libre de sujeciones y desde el 2014 hasta ahora, hasta el 2022, pues hemos ido trabajando en esta manera de cuidar a través de lo que denominamos medidas alternativas a la sujeción. Pues como la propia palabra indica, son aquellas medidas que estudiamos en lo que se llaman cuidados centrados en la persona, estudiando a cada persona, estudiando sus capacidades, estudiando dónde se produce el riesgo, conseguimos introducir lo que llamamos medidas alternativas a la sujeción, que son medidas que no limitan los derechos, pero que por otra parte son medidas muy estudiadas que su objetivo es minorar el riesgo de caída de la persona, ya que si quitamos la sujeción en muchas ocasiones hay un riesgo muy elevado de caída. Entonces tenemos que estudiarlo para que evidentemente no aumente el riesgo de caída de la persona y las consecuencias que suponen esas caídas. Ser un centro libre de sujeciones no quiere decir que nunca se utilicen sujeciones o que sean cero sujeciones. Hay veces que por las circunstancias de la persona, las circunstancias temporales y las características de la persona,
con los conocimientos y los recursos que tenemos hoy en día, no podemos eliminar unos riesgos importantes que puede suponer el que esa persona se caiga solo con lo que denominamos medidas alternativas. Pongamos una persona que tiene deterioro cognitivo, que ha sufrido una caída y que tiene una fractura de cadera y que por prescripción médica no puede apoyar, no puede ponerse de pie, pongamos durante una semana o durante 48 horas, dependiendo de lo que le pueda suceder. Esta persona, debido a su deterioro cognitivo, no es consciente de que no debe apoyar. El apoyo o el que simplemente se levante, ni siquiera el que se caiga, pero el que se ponga de pie y apoye sobre su cadera que tiene recién operada, puede suponer pues el que esa cadera no evolucione como tiene que evolucionar para que en un breve espacio de tiempo esa persona pueda volver a andar. Las consecuencias entonces que se pueden producir derivadas de asumir este riesgo son muy grandes y pueden justificar el que se tomen determinadas medidas de sujeción. Ahora bien, el tomar una medida de sujeción, ya sea física o ya sea química, hoy en día tiene que estar avalada por distintos principios, que son el principio de subsidiariedad, es decir, primero tenemos que valorar todas las medidas alternativas a la sujeción y que éstas han fracasado o que no son suficientes. Principio de proporcionalidad. Si queremos que una persona no se levante, no tenemos que atarla entera o no tenemos a lo mejor que sujetarla por la noche, solo es suficiente con sujetarla en determinados momentos de agitación. Principio de mínima intervención. Principio de temporalidad, es decir, toda medida de sujeción tiene que estar limitada en un tiempo, no puede ser indeterminada y tiene que revisarse de forma periódica dependiendo de cuál ha sido la causa por la cual se ha establecido. Y otro principio importantísimo, que es el de consentimiento informado. Es una medida restrictiva que afecta a los derechos fundamentales y de la cual debemos informar a la persona en un lenguaje que sea entendible para que conozca por qué se le está poniendo esta medida de sujeción, que la autorice en muchos de los casos, y si no tiene la capacidad la persona, porque es una persona que tiene un deterioro cognitivo importante y ya no tiene capacidad para poder autorizarla porque no es consciente de los riesgos que asume, es la familia la que tiene que dar ese consentimiento informado. La eliminación de sujeciones es en sí misma la aplicación de unos valores que rigen un centro, que rigen los cuidados y el trabajo que los profesionales realizan en un centro, porque la eliminación de las sujeciones es consecuencia del respeto a los derechos de los mayores, del respeto a su autonomía, del respeto a ser informados, a tomar decisiones de forma consciente. Por lo tanto, un elemento de gran importancia a considerar cuando nos planteamos elegir un centro para nuestros propios cuidados, si vamos a ser las personas que vamos a ser cuidadas, o para los cuidados de nuestras personas más queridas, de nuestros familiares.